Hola, me llamo José Alejandro Aguilar Cruz y les voy a presentar los siguientes temas. Uno de los principales y de los primeros va a ser variables aleatorias discretas y continuas. La definición, una variable aleatoria es una función que asigna un valor numérico al resultado de un experimento aleatorio. Ejemplo, tenemos una moneda que en sus caras tiene por un lado un gato y por el otro lado un perro. Bueno, y se realiza aleatoriamente, consiste en lanzar las dos monedas y se colocan monedas. En los primeros dos tiros se cayó dos gatos, en los siguientes un perro, un gato, en los siguientes un gato, un perro y en los siguientes dos perros. Bueno, y luego definamos un valor aleatorio X. X es el número de perros. En este caso va a ser, en el primer tiro cayó 0 perros, en el segundo y en el tercero cayó un perro y en el cuarto tiro cayó dos perros. Entonces, en eso hay que tener en cuenta que siempre va con letras mayúsculas. En este caso va a ser la X mayúscula y siempre que los valores de su rango, y siempre los valores en su rango van a ser con la X minúscula y un número. Por ejemplo, cuando cayó 0 perros va a ser 0 es igual a X minúscula 1. Cuando cayeron un perro en los dos siguientes tiros va a ser 1 es igual a X minúscula 2. Y al último que cayeron los dos perros van a ser es igual a 2 es igual a X minúscula, que es igual, bueno, X minúscula 3. Y los valores, como ya le dije, los valores del rango de esta variable aleatoria son X1 es igual a 0, X2 es igual a 1, X3 es igual a 2. Y bueno, ese es... Función de probabilidad de una variable aleatoria discreta. Una función de probabilidad de una variable aleatoria discreta es una función que asigna probabilidades a los valores de la variable aleatoria. Está confuso, pero ahorita con la fórmula pues se entiende un poco más. La fórmula que usaremos para la función de probabilidad de una variable aleatoria discreta es la siguiente. Función de un valor X igual a la probabilidad de la variable aleatoria discreta, que esta la representaremos con la letra X, la mayúscula, y el valor de dicha variable aleatoria con la X minúscula. Vamos a realizar un experimento que consiste en lanzar un dado. Los resultados que podemos obtener pues es 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y ahí están representados de forma gráfica. Definimos la variable aleatoria discreta X mayúscula como el resultado de lanzar el dado. Ahora colocamos en una tablita todos los valores posibles del rango de esta variable, que son los mismos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y vamos a asociar cada valor con una probabilidad. En un dado las probabilidades son bastante sencillas, usando la fórmula de probabilidad. Probabilidad de que ocurra A es igual a número de casos favorables de A sobre número total de casos posibles, que esta fórmula pues ya la hemos visto antes en otros temas. Probabilidad de obtener 1 es un sexto, probabilidad de obtener 2 es un sexto y probabilidad de obtener 3 un sexto y así sucesivamente hasta el 6. Ahora colocamos las probabilidades en la tablita. Nuestro valor X, ahí están graficados. Y nuestra función del valor de X también ya está en la tablita. Y listo, ya tenemos la función de probabilidad de la variable aleatoria X representada en forma de tabla. Además de esta forma, una función de probabilidad también se puede representar de manera gráfica mediante un diagrama de barras. En el eje horizontal se colocan los valores
los valores de la variable aleatoria y en el eje vertical las probabilidades. En el caso de nuestra función de probabilidad, la gráfica de barras sería la siguiente. Y pues aquí está representada. Una función de probabilidad de una variable aleatoria discreta se puede expresar de manera fácil, como una tabla o lista que empareja los valores de la variable con sus probabilidades, o también mediante una gráfica de barras. Sin embargo, una función de probabilidad se expresa con mayor frecuencia mediante una fórmula. Por ejemplo, a partir de la tabla de probabilidades de la variable aleatoria x, vamos a encontrar la ecuación de la función de probabilidad de la variable aleatoria x en forma de ecuación. Y aquí está la tablita. Como todas las probabilidades son iguales a un sexto, entonces la ecuación de la función de probabilidades de x sería la siguiente. Función de el valor de x es igual a un sexto. Y así ya tenemos nuestra función de probabilidad expresada mediante fórmula. Y recordemos un poco de teoría que una función de probabilidad de una variable aleatoria discreta es una función que asigna probabilidades a los valores de la variable aleatoria. Y su fórmula es la siguiente. Función del valor de x es igual a la probabilidad de la variable aleatoria discreta igual a dicho valor de x. Y recordando siempre que nuestra variable aleatoria está representada con la letra x mayúscula y el valor de la variable está representada por la x minúscula. Además, la función de probabilidad tiene que cumplir con dos propiedades, que son las siguientes. La probabilidad de cada valor de la variable aleatoria debe estar entre 0 y 1. Y 2, la suma de las probabilidades asignadas a todos los valores de la variable aleatoria debe ser 1. La suma de todos esos valores nos debe dar 1. Es importante indicar que la función de probabilidad en una variable aleatoria discreta también es llamada función de masa de probabilidad o distribución de probabilidad. Estos son algunos nombres con los cuales también se llama la variable aleatoria. Yo voy a presentar la función de distribución acumulativa de una variable aleatoria discreta. La definición es, la función de distribución acumulativa especifica la probabilidad de una variable aleatoria sea menor o igual al valor dado. La función de distribución acumulativa de la variable aleatoria x es la función f, x igual a p, x igual a x. Nuestra fórmula sería fx igual a px igual a x. Dando a mencionar las dos propiedades importantes, los valores fx se encuentran siempre en este alternativo o igual a fx igual a 1. Fx no es una función discreciente. Además, la función de una distribución acumulativa de la variable aleatoria discreta se cumple que pa igual a x igual a b igual a fb menos fa. Un ejemplo sería una moneda tiene dos caras y un gato y un perro. Encontrar la función de distribución acumulativa de un número de perros obtenidos al lanzar dos monedas gráficas de función. Nuestra solución sería, arrancamos con la definición de la variable aleatoria discreta con la que hemos trabajado. X igual al número de perros obtenidos al lanzar dos monedas. Y lanzas dos monedas, podemos obtener los siguientes resultados. Gato con perro, gato con gato, gato con perro, perro con gato y perro con perro. Lo podemos ver en esta gráfica que tenemos aquí, que sería gato con perro,
perro con gato y perro con perro, igual a 0 perros, igual a un perro, igual a un perro, igual a 2 perros. A continuación, colocamos una tablita vertical con los siguientes valores de X, número de perros obtenidos al lanzar 2 monedas. Sería X, 0, 1 y 2, son las veces que salieron los perros. Y completamos la tablita, venimos construyendo, agregando las columnas de función de probabilidad, que serán fx igual a 0.25, 0.50 y 0.25. Son las veces que cayeron los perros. A cada valor de la variable aleatoria le asignamos una probabilidad, que sería probabilidad 0 perros, que fue la primera vez que se lanzó. Número de casos favorables, número total de casos posibles. Sería un cuarto, igual a 0.25. Probabilidad de un perro. Número de casos favorables, número total de casos favorables. Sería 2 cuartos, igual al 0.50%. Luego sigue la probabilidad 2 perros, número de casos favorables, número total de casos posibles. Un cuarto, igual a 0.25. Si lo convertimos en porcentaje sería 25%, 50% y 25%. Ahora sí, vamos con la función de distribución acumulativa recordando las fórmulas. Aquí la tenemos, fx igual a p, x igual a x. Calculamos los valores fx empezando con fo. Fo igual a px igual a 0 igual a 0.25. La probabilidad de obtener perros al menos al lanzar 2 monedas es del 0.25. Segundo caso, continuamos con F1. F1 igual a Px igual a 1 igual a 0.25 más 0.50 más igual a 0.75. Sumamos los resultados y nos da un valor de 0.75. En porcentaje sería 75%. La probabilidad de tener un perro o menos al lanzar 2 monedas es del 75%. Seguimos con F2. F2 igual a Px igual a 2 igual a 0.25 más 0.25 más 0.25 igual a 1. Sumando en total nos da el 1. La probabilidad de obtener 2 perros al menos al lanzar 2 monedas es de 1. Completamos nuestra tablita, sería x, 0, 1 y 2. Fx, que son casos favorables, 0.25, 0.50 y 0.25. Y ya en nuestra Fx serían nuestros segundos resultados, que sería Fx igual a 0.25 igual a 0.75 igual a 1. Como podemos ver, la tabla con los valores Fx se va acumulando para obtener los valores de Fx. Agradecemos que le agradecemos nuestra participación a la columna de la FX, pero pues ya no la necesitamos porque tenemos el valor de X, que serían 0, 1 y 2, y la columna de FX, que sería 0, que sacamos los segundos resultados, que sería 0.25, 0.75 y 1. Las empezamos a graficar, que sería FX marcando los puntos de la tabla. Les voy a explicar la gráfica. Empezamos del 0, entonces vamos anotando los puntos. Sería 0.25, ahí lo tenemos agregado. Sería 0.5, 0.75 y 1 de fx, que va hacia arriba, que sería pues negativo. Y luego seguimos con x, que sería 0, 1, 2 y 3. Y como nos muestra aquí en nuestra tablita de arriba, vamos a marcar los puntos. 0x, 0x, 0.25, 0.25, lo agregamos aquí. Ahora seguimos con 0.5, no tenemos 0.5, entonces nos pasamos al 0.75. 1x igual a 0.75 fx, lo anotamos, ponemos el punto y lo anotamos. Ahora vamos con 1, tenemos 1, tenemos 1. x2 con x1, no, fx1. Anotamos y ponemos el punto. En la gráfica con la que colocaremos líneas continuas entre valores partiendo desde el lado izquierdo hacia el derecho.
hacia el lado izquierdo. Hacia el derecho. Entonces sería 0.25 igual a 1. Lo partimos hacia la izquierda. Igual. El 0.75 hacia la izquierda. Igual al 1. Igual hacia la izquierda. Ahora sí. Los que quedan. Solo queda pasar la información de la gráfica de la función fx. Fx igual a 0 igual a x igual a 0. 0.25 igual a 0 igual a x igual a 1. 0.75 igual a 1 igual a x igual a 2. Y 1 igual a x igual a 2. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristóbal Eduardo Trejo Soto y voy a hablarles sobre la media de valor esperado de varianza y desviación estándar de una variable aleatoria discreta. En su definición de media o valor esperado es un promedio ponderado donde los valores que asume la variable aleatoria cuando los pesos son unas probabilidades es una media de tendencia central cuando trabajamos con una variable aleatoria discreta o la media de valor esperado se calcula mediante la siguiente fórmula, que es media, que es igual al valor esperado, que eso da igual a x sub 1 multiplicado por f de x sub 1 más x sub 2 por f de x sub 2 más y así sucesivamente hasta llegar a la letra n o número n, es decir, que es x a la n por f de xn. Esto da igual a la sumatoria de x por f de x. Como definición de varianza, la varianza es un promedio ponderado donde las desviaciones al cuadrado de una variable aleatoria de su media o pesos en la probabilidad de una varianza se calcula de la siguiente fórmula, que es a al cuadrado, que es igual varianza de x o por x, que es igual a sumatoria de x elevado al cuadrado por f de x, y a eso se le resta la media al cuadrado. La desviación estándar de la desviación estándar a raíz cuadrada positiva de la varianza es varianza es igual a raíz de varianza al cuadrado. Al ejemplo que tenemos aquí, sea X es el número de clientes que visita una tienda por día, calcula el valor esperado de X a partir de su función de probabilidad. Aquí en la tabla tenemos como X y luego a 0, 1, 2 y 3. Y f de X se pasa como 0,60 a la 0 o a la 1 que es 0,25, a la 2 0,10 y a la 3 es 0,5. Aquí la solución, recordemos que la fórmula de media superior del valor esperado es media es igual al valor esperado, que es igual a x sub 1 multiplicado de f a x sub 1 más x sub 2 multiplicado de f de x sub 2 más sucesivamente hasta llegar al x sub n por f de x sub n, que nos da la igual de la sumatoria de x multiplicado de f de x. Entonces reemplazamos los valores. Aquí sería sumatoria de valor esperado es igual a x de sub 1 multiplicado por f de x sub 4 más x sub 2 multiplicado de f
de x sub 2 más x sub 3 multiplicado de f sub 3 más f sub 4 multiplicado de f x sub 4. Y va la media, que es igual al valor esperado, que es el total de 0,060 más 1,025 más 2 por 0,10 más 3 por 0,10. Y a la media, esto ya más simplificado, es igual a media, es igual al valor esperado, igual a la 0 más 0,25 más 0,20 más 0,15, que nos da un total de la media valor esperado de 0,60. Y listo. A la media del valor esperado es de 0,60. Recuerda, el valor esperado o media no tiene que ser el valor de variables aleatorias para que pueda asumirse. Y eso sería todo de mi parte. La distribución binominal es 1, la probabilidad. Permítame. De distribución binominal es 1, la probabilidad de que a un cliente nuevo le guste la mata hamburguesa es de 0,8, y si llegan 5 clientes nuevos, ¿cuál es la probabilidad de que solo a 2 de ellos les guste la mata hamburguesa? Bueno, primero hay que decir que no puede pasar de 1 entero, siempre tiene que ser el máximo 1, no puede ser 1,2, no puede ser 1,3, siempre tiene que ser el máximo 1. Entonces, X es igual al número de clientes, o número, que en este caso es un número de 5 a la hamburguesa. X es igual a 5 y 0,8, que esos son los 5 clientes, y la probabilidad de que les guste es de 0,08. La X minúscula es igual a la probabilidad de que les guste solo a ellos a 2. Por ejemplo, aquí tenemos a los clientes más bien. Aquí tenemos 0 clientes, de que 0 clientes puede que no les guste un cliente o 2 clientes, que en este caso van a ser los 2 clientes. 3, 4 y 5. N es el número de ensayos, que en este caso N es igual a 5, y probabilidad de éxito, o P minúscula, es 0,8. Bueno, aquí X es igual a X mayúscula, que es igual a X minúscula, que es N, número de ensayos, sobre X, que es las personas. Y luego P, que es la probabilidad de éxito, y X. Y luego, después vamos a hacer, después de estas fórmulas, vamos a hacer esto, que es igual a N, y este palito, que tiene su nombre, es los números que le siguen, de abajo para arriba o de arriba para abajo. En este caso, le vamos a hacer de abajo para, no, de arriba para abajo. Entonces, 5, que es N, que es el número de ensayos, y X, que es 2, que son las personas a las que es la probabilidad de que a los 2 les guste. Entonces, 5, 4, 3, 2, 1, y luego 2, 1, y luego aquí es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Bueno, y luego aquí es 2, y luego 5 menos 2, y luego 2 por 1 por 8 por 2 por 1, y que es igual a 10. Pero aquí, ¿cómo vamos a quitar? Aquí el 1 y el 1 se tachan, el 2 y el 2 se tachan, el 3 y el 3 se tachan. Aquí el 4, la mitad de 4 es 2, y acá abajo también hay 2, entonces los 2 se tachan. Entonces n es igual a n por n menos 1, que es igual a 3, 2, 1, y luego 4, que es igual a 4, 3, 2, 1, que da un total a 24. Bueno, ahora vamos a seguir de este lado, que va a ser F2 es igual a P, que P, ya les dije lo que era. Entonces, es X es igual a 2, que es igual a 0,00512, que es igual al 5,12%, que es la probabilidad
de que les guste. Y bueno, ahora Función de distribución acumulativa de una variable aleatoria continua. La definición es: la función de distribución acumulativa es la función que para un valor x nos da la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual que dicho valor x. La función de distribución acumulativa de la variable aleatoria x es la función de dicho valor igual a la probabilidad de la variable aleatoria menor o igual que dicho valor. En esta ocasión vamos a trabajar con los siguientes elementos. X mayúscula es igual a la variable aleatoria continua. F minúscula de X es igual a la función de densidad de probabilidad. Y F mayúscula X, función de distribución acumulativa. Hay que recordar esto porque, pues, como vemos, una es función de densidad de probabilidad y la otra es función de distribución acumulativa. La función de distribución acumulativa es la función que para un valor X nos da la probabilidad de que la variable, ay, lo repetí lo que está arriba. No lo repetí. Tengo que decirlo otra vez. Función de distribución acumulativa de una variable aleatoria continua. La función de distribución acumulativa es la función que para un valor x nos da la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual que dicho valor x. La función de distribución acumulativa de la variable aleatoria x mayúscula es la función de dicho valor x igual a la probabilidad de la variable aleatoria que sea menor o igual que dicho valor. En esta ocasión vamos a trabajar con los siguientes elementos. X mayúscula es la variable aleatoria continua. F minúscula X es la función de densidad de probabilidad. F mayúscula X es igual a la función de distribución acumulativa. Siempre hay que recordar esto, que una F minúscula es la función de densidad de probabilidad y la F mayúscula es la función de distribución acumulativa. Y aquí está representada la fórmula, que ya también la vimos anteriormente. Es F minúscula de X es igual a la probabilidad de la variable aleatoria X mayúscula es menor o igual que dicho valor X. Por ejemplo, si tenemos que calcular F8, haríamos lo siguiente. Función de 8 es igual a la probabilidad de dicho valor igual o menor que 8. En la siguiente gráfica tenemos de color celeste la curva de densidad, gráfica de Fx, y de color naranja a F8. Y aquí, como queremos obtener un valor que sea menor o igual que 8, todos siempre tienen que ir a la izquierda, siempre se tienen que ir a la izquierda para poder calcular el valor del área bajo la curva de densidad. Siempre es a la izquierda. Tenemos que usar la integral definida, que aquí está representada.